Buenas, mi nombre es Wilson Chavarro y en este momento quiero compartir con ustedes un extracto de la palabra de Dios que se encuentra ubicada en 1 Timoteo capítulo 6. Voy a leer desde el versículo 11 al 14 donde dice: Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 20 y 21 me dice: Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Querido Padre, yo quiero darte gracias, Señor, en este momento y pidiéndote, Señor, por este mensaje, Padre amado, para que sea tu Espíritu, Señor, hablando por medio de mí, Señor, que derrame sabiduría, Señor, ciencia espiritual, para que podamos comprender, Señor, lo que tú nos quieres hablar en este momento. Así que en el nombre de Cristo Jesús, Señor, amén. Quiero empezar primero que todo hablando de quién era Timoteo. La palabra de Dios me dice que Timoteo era un muchacho joven y iniciando esta carta el apóstol Pablo le dice que es un verdadero hijo de la fe. También le dice: tú eres un hombre de Dios. Estos son dos apodos que se le colocan y que definitivamente llevan mucho poder de decir: tú eres un verdadero hijo en la fe. ¿Por qué le dice eso? Esta carta para Timoteo va dirigida a la iglesia de Éfeso. ¿Qué es lo que pasa en Éfeso? La mayoría de los creyentes que están ubicados en esta región son judíos que fueron exiliados por medio de la fe en Cristo Jesús y llegaron a esta región. Pero sucede que como venían con otro tipo de cultura, practicando otro tipo de ritos, al momento que creen en Cristo, pues hay como un cortocircuito. Y luego ellos empiezan a alegar que es necesario seguir practicando los ritos de los judíos para seguir llevando la salvación que es en Cristo Jesús. Uno de estos ritos que se practicaban por lo menos era la circuncisión, eso entre otros. Así que, ¿cuál es la intención de esta carta? Bueno, que el apóstol Pablo le sugirió, le pidió a Timoteo que por favor se quedara en Éfeso. ¿Para qué? Para que pudiera combatir contra todas estas falsas doctrinas y que constituyen un peligro directamente a lo que era la iglesia en esa región. Hay varios puntos que me llamaron mucho la atención con respecto a estos versículos, que es pelear la buena batalla de la fe, la buena profesión y guardar el mandamiento. Fíjense ustedes que cuando leemos esta carta completa nos damos cuenta de la cantidad de exhortaciones y de ánimo que el apóstol Pablo le inyecta a Timoteo. ¿Por qué? Porque tiene que pararse al frente de varios líderes religiosos para poder decirles que están hablando sobre falsa doctrina, para instruirles nuevamente cuál es el principio de la oración, para ordenar los requisitos para optar para ser obispos o diáconos, enseñar sobre la apostasía, de que las cosas que estaban practicando pues simplemente los iba a llevar a un momento caótico con respecto a la fe, instrucciones para ser un buen ministro y deberes hacia los demás. ¿Cuál es la importancia de esta carta hacia Éfeso? Eso es una pregunta que voy a dejar abierta para que podamos responder al finalizar. Hay algo que me llama mucho la atención. Primero que todo es reconocer la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que es viva, que es eficaz. Eso está en Hebreos 4:12, que es más cortante que cualquier espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona, y somete a juicio los pensamientos y el corazón. Hay algo que me llama mucho la atención, porque ¿qué tiene Timoteo que no tengamos nosotros? O sea,
Y en la actualidad, por lo menos en mi caso, algunas veces cuando estoy pasando por situaciones o de repente quiero saber un poco más de quién es Dios en mi vida, uno de repente se va por lo más fácil y llega al internet, googlea o simplemente va a YouTube y busca alguna prédica o busca algún estudio o simplemente vamos y leemos algún devocional. Pero yo creo que este momento el Señor está pidiendo, está exigiendo un poco más de nosotros. ¿Por qué? Porque definitivamente este material que nosotros podemos estar estudiando o simplemente escuchando es una información que otra persona nos está transmitiendo. Y de alguna u otra manera esto nos va a ayudar. Pero para estos momentos el Señor está pidiendo a nosotros que tengamos esa revelación directamente de Él. Y esa revelación viene por medio de su palabra. Hay muchos versículos en la Biblia, por lo menos en el libro de los Salmos, que es un libro en el cual a mí me gusta meditar casi diariamente. Yo le quiero dejar esta cita para que ustedes también la puedan buscar en el capítulo 1, versículo 2, capítulo 19, versículo 7, capítulo 37, versículo 31 y el capítulo 48, se lo voy a decir, dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Fíjense ustedes lo importante que es nosotros poder digerir la palabra de Dios para poder hacer la voluntad del Padre y estar en el medio de su pensamiento, de su corazón. Eso le roba sonrisa a nuestro Padre. Y ahí el Señor Jesucristo, mientras transitaba en esta tierra, en sus años de ministerio, nos enseñó también muchas cosas de cómo nosotros poder utilizar las Escrituras. Uno de los puntos que por lo menos quiero acotarles es cuando el Señor Jesucristo fue tentado por Satanás, que lo llevó al desierto. La mayoría de nosotros conocemos el pasaje, ¿verdad? Pero tenemos conocimiento de cuáles fueron esos versículos que el Señor Jesús utilizó para poder vencer a Satanás. Fíjense ustedes, esta narración nosotros la logramos encontrar en Mateo 4 y la respuesta que dio Jesucristo a Satanás fue Deuteronomio 8:3, que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de los labios del Señor. Deuteronomio 6:16, no pongan a prueba al Señor su Dios. Deuteronomio 6:13, adoren al Señor su Dios y sírvanle solo a Él. Deuteronomio 10:20, honren al Señor su Dios y adórenlo solo a Él. Aquí nos estamos dando cuenta de cómo el Señor Jesucristo nos está enseñando algo bastante básico para nuestras vidas como creyentes, que es utilizar la palabra para poder hacer esas guerras espirituales. Quiero concluir con lo siguiente, basado en Esdras 7:10. Este fue el primer versículo que el Señor entregó a mi corazón y el cual yo empecé a recordar constantemente. Dice: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñarla en Israel sus estatutos y decretos. Amigos, yo quiero también ser un motivador para su vida, para que nosotros podamos hacer lo que Dios entregó a Esdras. Fíjense ustedes, lo primero, preparar nuestro corazón. Yo quiero darle unos tips para que lo podamos poner a prueba, para poder tener esta comunión más cercana por medio de las Escrituras directamente con nuestro Padre. Preparar nuestro corazón. Cuando yo leo esto, yo simplemente digo, es adecuar un espacio para poder tener un tiempo con Dios, pero que fluya su espíritu. Un espacio puede ser un cuarto, puede ser un jardín, puede ir a la montaña. Cada uno de nosotros sabemos cuál es ese espacio que el Señor nos ha entregado. Dice, inquirir la ley de Jehová. Es necesario, por lo menos para nosotros, por lo menos con mi esposa, nosotros lo ponemos en práctica, el escribir en un cuaderno esa palabra que Dios nos ha revelado o esas promesas que Él quiere para nuestras vidas. Fíjense ustedes, y luego cumplirla. O sea, que lo que el Señor nos está entregando no simplemente sea un texto que vamos a postear o algo que vamos a estar recordando, sino que eso nosotros lo pongamos en práctica, porque luego eso lo tenemos que enseñar a los demás. Eso es lo que el Señor demanda de nosotros, que podamos apropiarnos de sus promesas. O sea, esos tips basados en Esdras 7 yo se los quiero recomendar. Y para responder la pregunta de por qué la importancia de esta carta a Timoteo, la iglesia de Éfeso,
La respuesta a esto lo encontramos en Apocalipsis 2. Voy a narrar lo que dice: ya sé todo lo que haces, conozco tu duro trabajo y tu constancia, y sé que no puedes soportar a los malos. También sé que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y has descubierto que son mentirosos. Has sido constante y has sufrido mucho por mi causa sin cansarte. Pero tengo una cosa contra ti, que ya no tienes el mismo amor que al principio. Por eso recuerda de dónde has caído. Vuélvete a Dios y haz otra vez lo que hacías al principio. Si no, iré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, a menos que te vuelvas a Dios. Sin embargo, tienes a tu favor que odia los hechos de los Nicolaitas, los cuales yo también los odio. Fíjense ustedes de una manera muy rápida lo que el Apocalipsis 2 nos está diciendo. Tenemos la revelación por medio del apóstol Juan, de cómo Dios vio lo que sucedía en esa iglesia en Éfeso. Es necesario tener la opinión de Dios en cada situación, saber qué le gusta y qué no le gusta. Gracias a que hubo una revelación, se logró combatir lo que sucedía en Éfeso. Hermanos, yo quiero finalizar con esta cita de Everett Harris. Nadie que estudie la Biblia ha aprendido nada hasta que no se encuentra con su autor cara a cara. Que Dios los bendiga.